Bien, estimados y estimadas jóvenes, solo estaba verificando que estuviera grabando. Eh, Vamos a ver ahora ya un poco más en particular lo que es el polinomio de interpolación de Newton, de diferencias divididas. Eh, no es más que un polinomio de interpolación, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, tienen esta tabla, ¿se acuerdan que en eso habíamos quedado en la videoclase pasada? Si ustedes tienen una tabla donde tienen dos pares ordenados, es decir, dos puntos, este x sub 0, perdón, y esta f de x sub 0 forman un par ordenado, ¿sí? Ese es un punto, y obviamente esta x1 y esta f de x1, ¿sí? Es el otro punto. Entonces, entre esos dos puntos, el único polinomio de interpolación puede ser una línea recta, ¿verdad? Entonces, ustedes aquí en el documento del licenciado Cortés tienen, perdón, no es este, disculpen, en el documento del licenciado Cortés tienen una expresión muy general del polinomio de Newton, pero esa expresión es para prácticamente infinitos términos. O sea, aquí ustedes pueden ver los puntos suspensivos, ¿sí? Dependiendo del número de puntos que ustedes tengan, así van a usar hasta cierto nivel el polinomio de Newton. Por ejemplo, si ustedes tienen dos puntos, ¿sí? Obviamente el polinomio de interpolación de Newton para estos dos puntos es el que corresponde a los primeros dos términos, ¿sí? Este sería el polinomio de interpolación de Newton, que es una línea recta. Ustedes dirán, qué interesante, para un polinomio de interpolación de Newton solo necesito la x sub 0. ¿Quién es la x sub 0? Esta x sub 0, ¿sí? La variable independiente x sub 0. Y nada más, dirían ustedes. Sí, nada más, porque aquí, bueno, diríamos todos porque eso es lo que aparentemente se ve. Aquí está otra vez x sub 0 y de nuevo caigo en que solo es la x sub 0 la que estoy usando. Pero no, porque aparece también este término de acá, ¿sí? Que es esta m1. Y la m1, jóvenes, consta del término f de x1, que es este que está acá, ¿sí? El término f de x sub 0, que es este que está acá, ¿sí? Consta de x1, que si se fijan ya estamos usando el x1, o sea, obviamente lo acabamos de empezar a usar, y el x0 que ya sabíamos que lo estábamos usando, ¿sí? Que es este que está acá, que ya sabíamos que lo estábamos usando. Entonces, realmente están haciendo uso de la información de x0, de x1, obviamente de f de x0 y de f de x1. Están haciendo de toda la información, están haciendo uso de toda la información, donde tanto en este término como en estos términos que están acá. Aquí conviene hacer un alto y decir que estos son números, o sea, este es una constante, este es constante, este es constante, este es constante, ¿sí? Si ustedes quieren ver un ejemplo de cómo luce una tabla, bueno, ya la dimos la vez pasada, pero este es un ejemplo de una, perdón, creo que no es tan conveniente. Déjenme ver si puedo hallar otra. Este es un ejemplo de una tabla, ¿sí? Obviamente el x sub 0, si se fijan aquí ya es una tabla un poco más grandecita. El x sub 0 sería este valor 1. El f de x sub 0 en este caso, ¿verdad? En este caso particular es 0, ¿sí? El x1, ¿sí? Voy a cambiar de color. El x1, ¿sí? Es 4. Y el f de x1 es 1.3862 y lo que sigue, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, x0, x1, f de x0 y f de x1 son constantes. Otra cuestión de este alto, de este paréntesis que estamos haciendo, es que obviamente f de x0 significa que estos valores son parte de la variable dependiente, ¿sí? Este valor depende de esta x, ¿sí? Esta sería la variable independiente y esta sería
la función de x o variable dependiente, ¿sí? Y si la quieren llamar de otra forma, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Bien, entonces, les decía que para cuando ustedes solo tienen una tablita de 2 puntos, entonces el polinomio interpolador de Newton o interpolante de Newton, como lo llama el licenciado Cortés, constaría solo de estos términos, ¿verdad? De estos de acá, ¿sí? Hasta aquí, eso es todo, esos son los únicos que usaríamos, ¿sí? Pero ¿qué tal si ustedes tienen, qué tal si ustedes tienen una tablita con tres puntos, ¿sí? Entonces, en ese caso, por la misma definición de polinomio interpolante, para 3 puntos necesitamos un polinomio cuadrático, ¿sí? Entonces, para 3 pares ordenados o 3 puntos, ¿sí? Necesitaríamos estos 3 términos del polinomio interpolador de Newton. Ustedes pueden observar que cuando desarrollen este producto, esta x por esta x les va a dar una x al cuadrado. Y ya no hay más. O sea, si llegamos hasta lo que está en el recuadro azul, un polinomio de tercer grado no lo vamos a obtener. Y de nuevo, ¿verdad? Ustedes podrán decir, o sea que para un perdón, no, ustedes no, todos, porque aparentemente eso es lo que se tendría. Para un polinomio de grado 2, solo necesito el x0, el x1, ¿sí? Aquí otra vez está x0 y aquí está otra vez x0. ¿Quiere decir que solo necesito como información estos dos valores? No, porque aparte de este m, ¿sí? Que ya vimos que hace uso de este término, de este término y de este término, eso ya lo vimos, ¿verdad? Aparece este m2, que es otra constante. Esa constante está definida aquí. Si ustedes se fijan, esa constante, el licenciado Cortés la explica en términos de pendientes, parecen pendientes. Yo no lo voy a explicar tan analíticamente, lo voy a explicar un poco más mecánicamente. Esta constante, independientemente de que es la segunda derivada, o sea, no me voy a detener en esos detalles, usa la información de f de x2, o sea, usa esta función evaluada en x2 o el valor que corresponde de la variable dependiente que corresponde a esta x, ¿verdad? Obviamente, implícitamente está usando x2, pero aquí se ve que explícitamente también la usa, ¿sí? O sea que estamos usando esta información, ¿sí? Y observen que el x2 también aparece aquí abajo, en este denominador, ¿sí? Obviamente ustedes pueden ver que está x1, x0, x0, x1, ¿sí? x1, x1, ¿sí? x0, perdón, yo sé que acabo de decir x1, pero más específicamente es f de x1, perdón. Sí, de nuevo aquí aparece f de x1, f de x0, ¿sí? Y f de x2. O sea que estamos haciendo uso de estas tres, f de x0, perdón. Estamos haciendo uso de toda esta información, ¿sí? Y obviamente con todas las x que aparecen aquí abajo, ¿sí? Con todas las x que aparecen aquí abajo, todas estas x, ¿sí? Obviamente estamos haciendo uso de toda esta información, ¿sí? Entonces, eso es básicamente cómo interpretar esta fórmula, ¿sí? Cómo interpretar esta fórmula del polinomio de Newton, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto que acabamos de hacer? Bueno, que probablemente para 3 puntos nos interese un polinomio de grado 2, ¿sí? Pero no necesariamente puede ser así, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos un poco más adelante, aquí, por ejemplo, ya vamos a ver qué quise decir con eso de que no necesariamente puede ser así. Por ejemplo, aquí tenemos 4 pares ordenados. Entonces, para 4 pares ordenados o 4 puntos, necesitamos un polinomio de interpolación de grado 3, ¿sí? Entonces, ese polinomio de interpolación de grado 3, ¿sí? Obviamente son estos 3 términos, ¿sí? Perdón, esos 4 términos, ¿sí?
Obviamente el f de x0 es este que está acá, ¿sí? Y así, ¿verdad? Aquí está x0, x0, x1, otra vez x0, x2, ¿sí? x0, x1 y x2, o sea, son estos tres valores, ¿sí? Pero si se fijan que aparece este término m3, este que está acá, ¿sí? Y este término lo vislumbran acá, ¿sí? Aquí está el m3. Observen que el m3 ya hace uso de f de x3, f de x2, f de x1, ¿sí? F de x0. Obviamente aquí también está f de x2, f de x1. O sea, hace uso de toda esta información, ¿sí? Y viendo las x, hace uso de x3, ¿sí? De x2, ¿sí? X1, obviamente también, ¿verdad? Aquí está X2, o sea, X2 es utilizado, X1 es utilizado, X0, o sea, todas las X son utilizadas. O sea, está haciendo uso de toda esta información. Entonces, se necesita de toda esa información para obtener el polinomio de mayor grado posible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quise decir con que no necesariamente para 4 pares ordenados vamos a necesitar siempre un polinomio de interpolación de grado 3? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos, dependiendo de nuestra experiencia, dependiendo de cómo dominemos este tema, eso ya es para cuando ustedes estén en sus carreras o ya están en su vida profesional, probablemente sea conveniente, por decir algo, que para estos dos puntos, ¿sí? Perdón, no era esto lo que quería hacer. Para estos dos puntos, ¿sí? Ustedes utilizan un polinomio de grado 1, ¿sí? Utilizan un polinomio de grado 1, ¿sí? Para esos dos puntos utilizan un polinomio de grado 1, ¿sí? ¿Sí? Para esos dos puntos, para esos dos pares ordenados, ¿sí? Entonces, y el resto de puntos, por ejemplo, ustedes, ¿qué quiere decir? Bueno, voy a retroceder, disculpen. Para estos dos puntos, quiere decir que para puntos intermedios que están aquí en medio de x0 y x1, y de f de x0 y f de x1, ustedes van a hacer uso de un polinomio de este tipo, ¿sí? Un polinomio de este tipo, ¿sí? Pero si ustedes dicen, bueno, pero para estos tres polinomios sí puedo requerir de un polinomio de grado 2, entonces el polinomio que van a usar es de este tipo, ¿sí? Desde aquí hasta acá, ¿sí? Para estos puntos, ustedes dirán, permítame, para ahí, pare ahí, ¿sí? Que no quedamos, ¿sí? Que no quedamos en que el x0, ¿sí? Y el x1 que aparecen aquí, ¿verdad? Que aparece x0, bueno, y el x1 está por aquí metidito, ¿sí? Eran solo para estos dos puntos. Oiganlo bien lo que acabo de decir. Yo no dije que para estos tres puntos, ¿sí? Para estos tres puntos de acá, ¿sí? Se iban a usar exactamente los mismos valores o íbamos como a usar la misma f de x sub 0 que usamos, ¿sí? Que usamos para cuando eran estos dos puntos, ¿sí? Yo no dije eso, yo dije que podían usar un polinomio de esta forma, o sea, de la forma, ¿sí? Van a usar un polinomio de grado 2, ¿sí? O sea, un polinomio con esta forma, ¿sí? O sea, para estos pares ordenados que están en azul, obviamente el f de x0 no es el mismo f de x0 que para los términos que están en el recuadro rojo. Para los sí, me entienden, ¿verdad? O sea, para los pares ordenados que están en el recuadro azul, ¿sí? Esta f de x0 no es la misma f de x0 que tenemos para los pares ordenados que están en el recuadro rojo, que sería esta que está acá, ¿sí? De hecho, esta f de x0, ¿sí? Para los pares que están en el recuadro azul, esa f de x0 es esta que está acá.
esta sería la f de x0, ¿sí? Yo solo dije que la forma iba a ser esa, ¿sí? Hago la aclaración, pero eso es necesario para que ustedes vean que no necesariamente yo me puedo limitar a que si veo 3 puntos voy a usar un polinomio de grado, estoy obligado a usar un polinomio de grado 2, a que si veo 4 puntos estoy obligado a usar un polinomio de grado 3, o sea, quiere decir que si veo 1000 puntos voy a usar un polinomio de grado 1000, no es lógico, ¿sí? No es así. Si yo tengo 1000 puntos, no estoy obligado a usar un polinomio de grado 1000. Para empezar, ese polinomio es altamente inestable. Es una computadora con un polinomio de grado 1000 se vuelve inestable si es que lo puede manejar, si es que no se colapsa la computadora. Si ustedes tienen 1000 puntos, ustedes tienen la libertad, pero libertad con criterio, de decir, no, yo me voy a ir de 3 en 3, o sea, yo voy a interpolar con estos 3 puntos, ¿sí? Luego con los siguientes 3 puntos, que aquí no se muestran, ¿verdad? Luego con los siguientes 3 puntos me voy a ir de 3 en 3, interpolando con polinomios de grado 3, ¿sí? Y los polinomios van a tener esta forma, ¿ve? Esta sería la forma de los polinomios de grado 3. No estoy diciendo que este f de x0 va a ser el mismo para todos los polinomios de grado 3. No estoy diciendo eso, ¿sí? Cada tríada, cada terna de puntos va a tener su propio f de x0, ¿sí? Que por cierto es el primer f de x de la terna. Siempre es así, es el primer f de x de la terna, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver después. Entonces, básicamente eso es lo que les quería decir hasta acá, ¿verdad? Luego, en la siguiente video clase, vamos a ver ya un poquito más a fondo qué es eso de la matriz de diferencias divididas, y en la otra video clase, espero que solo 2 más, podamos ver algo ya relacionado con la tarea. Gracias.